Hay un pecado que tiene fuerza para arruinar vidas enteras sin dejar rastros. No llama la atención, por el contrario, se instala en silencio, camina escondido, se infiltra en las motivaciones más profundas del ser humano y, cuando finalmente revela su daño, ya lo ha consumido todo a su alrededor. Dios lo describe como un enemigo mortal, no por la violencia aparente, sino precisamente porque su fuerza está en el hecho de que casi nadie lo reconoce mientras crece. A lo largo de la historia bíblica, existen transgresiones que traen consecuencias inmediatas, adulterio que genera rupturas, asesinato que provoca venganza, idolatría que resulta en cautiverio. Pero este pecado es diferente. Actúa antes de cualquier acto, antes de cualquier palabra, antes de cualquier gesto. Corroe lentamente la percepción de la persona, distorsiona su visión de sí misma y la aleja progresivamente de Dios, sin ruido, sin alarmas, sin marcas visibles. Por eso, entre todos los pecados, este es llamado el más peligroso. No porque sea el más repugnante, el más chocante o el más condenado socialmente, sino porque convence a su víctima de que no existe. Se presenta como algo natural, justo, incluso necesario. Se esconde detrás del talento, del éxito, de la inteligencia, de la buena intención y de la espiritualidad. Crece cuando nadie está observando, incluso la propia persona que lo carga. Y aquí comienza la jornada. Antes de revelar cuál es este pecado, necesitamos observar sus efectos, sus rastros y la manera en que moldea la historia humana. Porque lo más aterrador es entender que este pecado no destruye solo comportamientos, destruye identidades. Separa al hombre de Dios antes incluso de separarlo del mundo. Y cuando eso ocurre, el colapso es solo cuestión de tiempo. Lo que estás a punto de descubrir no es una simple definición moral. Es un patrón espiritual que atraviesa generaciones, ruinas y reinos. Un patrón que comenzó mucho antes de que existiera la tierra. Y que, hasta hoy, continúa determinando caídas que parecen inexplicables. Aquí comienza la investigación sobre el pecado más peligroso de todos. Aquel que primero se instala en el corazón y solo después arruina todo a su alrededor. Antes de que cualquier hombre caiga, antes de que cualquier líder pierda el rumbo, antes de que cualquier nación se corrompa, algo ocurre dentro del corazón. No es visible, no es comentado, no es percibido, pero está allí, siempre está. Un movimiento interno, casi imperceptible, que inicia una transformación profunda en el espíritu humano. La Biblia muestra un patrón que atraviesa siglos. Ninguna caída comienza en el momento en que estalla. Comienza en el instante en que nadie ve. Cuando observamos a los reyes que se desviaron, percibimos que la tragedia no comenzó en los actos. Comenzó el día en que dejaron de escuchar consejos. Comenzó cuando renunciaron a la dependencia espiritual. Comenzó cuando permitieron que pensamientos inflados dominaran su interior. Los actos visibles fueron solo el último capítulo de una historia que ya llevaba tiempo escribiéndose en silencio. Las naciones que cayeron en el Antiguo Testamento no fueron destruidas solo por enemigos externos. Antes de eso, ya estaban corroídas por dentro. La arrogancia colectiva, la autoconfianza exagerada, la sensación de invencibilidad, la negativa a quebrantarse. Todo eso era invisible al ojo natural, pero a los ojos de Dios ya era corrupción completa. El desastre externo solo revelaba lo que ya se había estado alimentando internamente. Incluso hombres espirituales, reconocidos por fe, coraje e intimidad con Dios, fueron víctimas de este proceso. No tropezaron porque estaban débiles, sino porque creyeron que eran demasiado fuertes para caer. Su ruina fue una consecuencia, no una sorpresa. El pecado ya estaba dentro, creciendo silenciosamente, esperando solo la oportunidad correcta para manifestarse. Aquí introducimos el núcleo del misterio. El pecado más peligroso no aparece primero en las manos, sino en el corazón. No se manifiesta como violencia o inmoralidad. Comienza como un pequeño cambio en la postura interna. Una sensación de que ya no es necesario depender, escuchar, vigilar o mantener la humildad. Una sensación de que todo está bajo control, cuando en realidad el control ya se perdió. Por eso este pecado es tan letal. Antes de destruir la vida pública, destruye la vida interior. Crea una falsa confianza, una ilusión de estabilidad, una sensación de superioridad que impide a la persona percibir que se está alejando de Dios. Y cuando finalmente despierta, ya está demasiado lejos para entender dónde comenzó la caída. Lo que estamos a punto de revelar no es solo una definición teológica, sino un diagnóstico espiritual. Un patrón que continúa repitiéndose hoy, en familias, en ministerios, en líderes, en personas comunes. Y lo más aterrador es que casi nadie percibe cuando comenzó el proceso. Este es el pecado más peligroso de todos porque nace como un susurro, crece como una sombra, y se convierte en destrucción antes de que alguien consiga darle nombre a lo que está sintiendo. La pregunta ahora
ahora es, ¿dónde ocurrió este proceso por primera vez? La respuesta está en el capítulo siguiente, donde todo comenzó antes incluso de que existiera la humanidad. Para entender el pecado más peligroso que existe, necesitamos volver al principio de todo. Antes de Adán, antes del Edén, antes de la tierra. En el silencio eterno del cielo, donde no había dolor, no había muerte, no había maldad. Un lugar donde la gloria de Dios iluminaba todo y cada criatura vivía en perfecta armonía. Y fue exactamente allí, en el ambiente más puro que jamás existió, donde nació el primer pecado. No comenzó con un acto, no fue un gesto, una palabra, una rebelión explícita. Lucifer no cayó por quebrar una ley externa. Cayó porque, en algún momento, dentro de él, algo cambió. Un movimiento interno, imperceptible a los ojos de las demás criaturas, pero devastador ante Dios. La transformación fue silenciosa, gradual, profunda. Comenzó a verse a sí mismo de manera diferente. Comenzó a elevarse, a pensar que su belleza, su posición, su luz y su música eran frutos de sí mismo. No hubo testigos, no hubo discusión, no hubo confrontación inicial. El primer pecado de la historia del universo nació en secreto, en el lugar más inaccesible de todos, el corazón. No estaba asociado a ninguna acción concreta. Era una distorsión interna, un cambio de percepción, un desvío de identidad. Antes de cualquier rebelión abierta, la soberbia nació como un pensamiento oculto. De ese movimiento interno surgieron orgullo, ambición y rebeldía. Lo que comenzó como una inclinación casi imperceptible se transformó en la caída de un ángel magnífico. Derribó no solo su posición, sino a un tercio de los seres celestiales que lo siguieron. De una chispa secreta nació la mayor ruptura que el universo haya presenciado. Todo porque un corazón dejó de reconocer su dependencia de Dios y pasó a creer que podía volverse igual a él. Este es el punto más importante. El primer pecado no involucró un objeto, una víctima, un blanco. No fue un asesinato, no fue un robo, no fue idolatría externa. No podía ser detectado por ningún instrumento. No era medible, no era visible, no era audible. Era completamente interno. Por eso se volvió tan peligroso. Inauguró un principio espiritual. El mal siempre comienza donde los ojos humanos no pueden ver. Y aquí está la señal que atraviesa toda la historia bíblica. El pecado más letal es el que nace en lo invisible, en el lugar donde nadie ve, donde nadie cuestiona, donde nadie sospecha. Así como Lucifer, muchos caen no porque estaban débiles, sino porque creían estar demasiado fuertes para caer. No porque cometieron una gran transgresión, sino porque permitieron que una pequeña distorsión se volviera parte de su identidad. La caída de Lucifer no solo revela la naturaleza del pecado más peligroso, establece el patrón de cómo opera hasta hoy. No aparece primero en el comportamiento, sino en la intención. No aparece en los actos, sino en la motivación. No aparece en el habla, sino en el pensamiento. Su fuerza está en la invisibilidad. Su poder está en parecer inofensivo. Su destrucción comienza en el momento en que nadie percibe. Y por eso este pecado seguirá siendo mortal mientras existan seres humanos. Porque actúa de la misma forma desde la eternidad, silencioso, interno, creciente. Y cuando finalmente se revela, el daño ya está hecho. El pecado más peligroso no llega con ruido, no aparece con forma monstruosa, no se presenta como enemigo. Por el contrario, se acerca silencioso, razonable, cómodo. Se viste con la capa de la justificación personal, de la autoprotección, de la lógica humana. Y precisamente por eso es tan mortal. La raíz de este pecado es el orgullo, la exaltación interior que hace que el ser humano se coloque por encima de Dios, por encima de los demás y por encima de las consecuencias. El orgullo es sutil porque no se declara. Se instala en los bastidores del alma. Altera el centro de gravedad del corazón, desplazando a Dios hacia los márgenes y colocando al yo en el trono. Por esa puerta entra y domina. Ninguna persona se despierta diciendo, hoy voy a cultivar orgullo. Crece en las pequeñas decisiones, en las pequeñas concesiones, en los pequeños pensamientos, hasta que un día la persona ya no percibe que está ciega. El orgullo es el único pecado que hace que la persona sea incapaz de reconocer que está pecando. Por eso es el más peligroso. Un corazón tomado por la codicia puede ser confrontado. Una persona involucrada en la mentira puede ser corregida. Pero el orgulloso cree que no necesita cambiar. Se considera demasiado justo para escuchar, demasiado sabio para aprender, demasiado espiritual para humillarse. Crea una versión de sí mismo que le impide ver su verdadera condición. Así crece, así domina, así destruye. Desde el inicio de la historia, el orgullo aparece como la raíz de todas las caídas. Cuando el Edén aún estaba intacto, la estrategia de la serpiente fue simple: hacer que el ser humano deseara ocupar el lugar de Dios. Y la promesa era exactamente esa: seréis como Dios. El primer impulso que el pecado despertó no fue rebelión
rebeldía, violencia ni desobediencia en sí, sino autoglorificación. Por eso es tan amado, porque alimenta el ego. El orgullo es seductor porque ofrece autonomía, control, poder, prestigio. Hace que la persona se sienta especial, diferente, por encima. Promete la independencia que el corazón caído siempre ha deseado. Por eso ninguna época de la humanidad logró escapar de él. Reyes cayeron por orgullo, naciones fueron destruidas por orgullo, familias se derrumbaron por orgullo, profetas advirtieron constantemente contra él. Incluso hombres usados por Dios, como Saúl, Sansón y Usías, lo perdieron todo porque permitieron que el corazón se exaltara. El orgullo crea un universo alternativo en el cual la persona cree que todo gira alrededor de ella. Y cuando eso ocurre, la voz de Dios se vuelve opcional, no esencial. El orgullo no solo aleja a Dios, lo sustituye. Por eso continúa siendo el pecado más amado y también el más letal. Hay pecados que dejan rastros claros. La mentira es descubierta, la violencia hiere, la inmoralidad se expone, pero el orgullo opera de manera invisible. Corroe por dentro antes de destruir por fuera. Y precisamente por eso, discernir sus señales es vital. El orgullo rara vez se declara abiertamente, se camufla en comportamientos comunes, en justificaciones plausibles, en actitudes socialmente aceptables. Muchas veces se disfraza de virtud, pareciendo celo, prudencia o madurez, cuando en realidad es solo exaltación disfrazada. El corazón humano aprende a negociar con él. Por eso reconocer sus síntomas exige una honestidad profunda. Una de las primeras señales es la resistencia a la corrección. Cuando alguien reacciona con irritación ante cualquier consejo, cuando interpreta la orientación como amenaza, cuando prefiere alejar personas antes que admitir fallas, el orgullo ya ha echado raíces. Las personas dominadas por este pecado se vuelven expertas en transferir culpa. Si algo salió mal, la responsabilidad siempre es de otros, de las circunstancias, de las injusticias, nunca de ellas. Esa incapacidad de asumir errores es uno de los indicios más claros de que el corazón está endurecido. Dios siempre corrige a quien ama, pero el orgulloso rechaza esa corrección y se considera por encima de ella. Otra señal es la necesidad constante de reconocimiento. Hay quienes viven en función de la aprobación ajena. Necesitan ser elogiados, aplaudidos, notados. Y cuando no reciben atención, se sienten injusticiados, olvidados, disminuidos. Ese es el orgullo operando en su forma más emocional. Convierte la gloria personal en combustible. Incluso acciones espirituales pueden contaminarse por esa búsqueda de validación. El servicio deja de ser una ofrenda a Dios y se convierte en un escenario para el ego. La persona quiere hacer el bien, pero quiere aún más que la vean haciéndolo. También existe el orgullo silencioso, aquel que se manifiesta en la mente, no en los gestos. Es el orgullo que compara. La persona se siente superior porque ora más, lee más, sirve más, entiende más. Comienza a medir el valor espiritual a partir de sus propias métricas. Y aunque no verbalice esa comparación, existe. La condenación interior de otros, la crítica constante, el juicio rápido, todo eso revela un corazón que se considera estándar. El orgullo crea lentes distorsionadas. El propio error parece pequeño, el error de los demás parece enorme. Otro aspecto aún más sutil es el orgullo disfrazado de humildad. Es cuando la persona se disminuye verbalmente para recibir elogios, se presenta como débil para obtener atención, demuestra fragilidad para recibir empatía. Esa pseudo-humildad no nace del quebrantamiento, sino de una estrategia emocional. En el fondo, sigue girando en torno al yo. Hay personas que hablan mal de sí mismas solo para escuchar que son mejores de lo que dicen. Eso también es orgullo, solo pintado de otro color. Pero existe un síntoma aún más profundo, la pérdida de la dependencia de Dios. Cuando la vida espiritual se vuelve mecánica, cuando la oración desaparece, cuando la persona toma decisiones sin buscar dirección, cuando las prioridades se construyen sin consulta, significa que algo ya tomó el lugar que pertenece a Dios. El orgullo crea la ilusión de autosuficiencia. Dice que la persona sabe lo suficiente, puede lo suficiente, es lo suficientemente fuerte. Y en la misma medida en que esa sensación crece, la sensibilidad espiritual disminuye. El orgullo es el único pecado que produce ceguera espiritual inmediata. Cierra los ojos. Anestesia. Convence a la persona de que está bien justamente cuando está más lejos de Dios. Por último, hay una señal final que casi nadie percibe, la pérdida del temor. Cuando alguien comienza a tratar las cosas de Dios con excesiva familiaridad, cuando ya no hay reverencia, cuando ya no hay cuidado, cuando la palabra deja de confrontar, cuando la conciencia deja de acusar, significa que el yo se ha convertido en el centro. El orgullo no solo roba espacio, redefine lo que
es sagrado. La persona deja de temer equivocarse porque cree que ya sabe demasiado para ser corregida. Ese es el nivel más peligroso. Cuando el temor desaparece, la ruina está cerca. Estas señales no son teóricas. Aparecen en el día a día, en las conversaciones, en las relaciones, en los hábitos silenciosos del alma. Reconocerlas es el primer paso para romper el dominio del pecado que Dios siempre trató como el más mortal, aquel que intenta empujar al Creador fuera del trono y colocar al yo en su lugar. Solo cuando alguien percibe ese intercambio interior puede comenzar el camino de regreso. La soberbia nunca comienza con ruido, no llega anunciando destrucción, no aparece rompiendo puertas ni derribando muros. Es paciente, silenciosa, estratégica. Crece como una grieta interna que nadie nota hasta que, de repente, todo el edificio se derrumba. Y cuando llega al punto de no retorno, sus efectos son devastadores. La ruina aparece de manera tan repentina que quien cae generalmente dice la misma frase: no entiendo dónde comenzó todo. Pero comenzó mucho antes, entre bastidores, en lo invisible, en terrenos que solo Dios ve. La primera explosión de la soberbia es interna, la separación entre la persona y Dios. La Biblia muestra un patrón muy claro: Dios resiste al soberbio. No dice que resiste al adúltero, al mentiroso o al colérico, resiste al soberbio. Eso significa que la primera consecuencia no es externa, sino espiritual. La persona pierde sensibilidad, pierde dirección, pierde el sentido de dependencia. Las oraciones dejan de fluir. La palabra ya no confronta. La voz de la conciencia se vuelve débil. Todo se vuelve seco, automático, técnico. Y lo más peligroso es que el soberbio no percibe ese alejamiento. Todavía cree que está bien. Confunde conocimiento con intimidad, habilidad con aprobación, actividad con presencia divina. Pero por dentro, algo ya ha muerto. Después viene la segunda explosión, la destrucción de las relaciones. Donde la soberbia gobierna, la convivencia se deteriora. El soberbio se vuelve inflexible, incapaz de pedir perdón, incapaz de reconocer límites. Conflictos simples se convierten en murallas. Las personas comienzan a alejarse. Las amistades se desgastan. Las familias se hieren. Los ministerios se dividen. En muchos casos, no fue adulterio, no fue escándalo, no fue violencia, fue la incapacidad de humillarse. Fue el orgullo que convirtió pequeñas diferencias en abismos. La soberbia es un solvente emocional. Disuelve vínculos, rompe lazos, destruye alianzas. La tercera explosión es moral, la caída visible. Nadie cae de un día para otro. Antes de un escándalo, hubo meses, a veces años, de autoconfianza excesiva, de sentirse inmune, inaccesible, inalcanzable. La soberbia crea la ilusión de invulnerabilidad. La persona empieza a ignorar consejos, relativizar riesgos, minimizar consecuencias. Se coloca en situaciones peligrosas creyendo que jamás caerá. Así fue con reyes, líderes, profetas y hombres que comenzaron llenos de temor pero terminaron ciegos. La caída siempre parece repentina, pero es solo el último capítulo de un proceso largo que comenzó en el corazón. La cuarta explosión es existencial, cuando la persona percibe que edificó un castillo entero sobre sí misma y que ese castillo ahora ha colapsado. La destrucción de la soberbia es más profunda porque no afecta solo elecciones, afecta identidad. Quien construye la vida sobre sí mismo lo pierde todo cuando esa estructura cae. El soberbio no solo pierde algo, pierde a quien creía ser. Ese vacío es terrible. La sensación de haber destruido el propio camino con las propias manos es uno de los dolores más profundos del alma humana. El orgulloso siempre cae en la misma dirección, de lo alto al suelo. Pero aún existe la explosión espiritual más dura, cuando Dios entrega a la persona al fruto de sus propias decisiones. No es castigo, es consecuencia. Cuando alguien insiste tanto en caminar solo, llega un momento en que Dios simplemente no interviene más. Respeta la autonomía que la persona reclama. Y ese es el punto más aterrador. La soberbia hace que el individuo confíe en su sabiduría, y su sabiduría lo traiciona. Hace que confíe en sus fuerzas, y sus fuerzas fallan. Hace que crea que puede controlar todo, hasta el momento en que pierde el control de todo. El resultado final es siempre el mismo: caída, ruptura, soledad, desorientación. No importa la generación, el tiempo o la cultura. El patrón es universal. La soberbia prometió grandeza, pero entregó ruina. Prometió libertad, pero entregó esclavitud al propio ego. Prometió autonomía,
pero entregó aislamiento. Prometió fuerza, pero entregó fragilidad. Y quizá el punto más irónico de todo sea este: la soberbia destruye a una persona antes incluso de que ella perciba que está siendo destruida. Es el único pecado que hace que la víctima crea que está venciendo mientras está perdiendo. Es el único pecado que transforma ceguera en certeza. Y por eso Dios lo trata con severidad. Porque Él sabe que, si no es quebrantado, quiebra todo. Porque Él sabe que, si no es confrontado, consume. Porque Él sabe que, una vez establecida, la soberbia lleva a una persona a ruinas que pocos pueden reconstruir. El pecado más peligroso no es el que avergüenza, sino el que enaltece. No es el que asusta, sino el que seduce. No es el que trae culpa, sino el que trae ilusión. Todo mal que estalla en lo visible comenzó mucho antes en el lugar donde nadie ve. Y cuando la soberbia finalmente alcanza su ápice, revela su verdadero rostro: destrucción absoluta. La soberbia nace en lo invisible. Y, por esa razón, el antídoto también necesita nacer en lo invisible. No existe un discurso lo suficientemente fuerte, ni una fuerza de voluntad lo bastante intensa, que logre quebrar la soberbia por medios humanos. El corazón humano no puede vencer el orgullo con orgullo. No se cura combatiéndose a sí mismo con las mismas armas que lo enferman. La cura de la soberbia viene de otra dirección. Viene de la postura interior que abre espacio para la acción divina. Viene de la decisión de descender para que Dios pueda levantar. Viene de la elección consciente de permitir que la verdad entre, incluso cuando humilla, quiebra y confronta. El primer paso es el quebrantamiento. No es autopunición, no es humillación teatral, no es discurso. Quebrantamiento es admitir delante de Dios aquello que la soberbia impide admitir delante de otros. Es renunciar a las justificaciones, a los disfraces, a las narrativas que intentan proteger el ego. Es permitir que Dios vea aquello que ya sabe, pero que nosotros resistimos reconocer. El quebrantamiento es el punto donde el corazón deja de luchar contra Dios. Es donde la resistencia termina y la restauración comienza. Ninguna cura empieza sin este paso silencioso. El segundo paso es el reconocimiento de límites. La soberbia crece cuando el individuo cree que ya no tiene nada que aprender, que ajustar o que revisar. Por eso, el antídoto incluye recuperar la conciencia de la propia fragilidad, no como baja autoestima, sino como realismo espiritual. La humildad no consiste en pensar mal de uno mismo, sino en entender que nadie es autosuficiente. Fue esta conciencia la que hizo que hombres bíblicos permanecieran de pie mientras otros, más brillantes y más talentosos, cayeron. Saber que se tienen límites es lo que impide que alguien los cruce de manera inconsecuente. El tercer paso es la disposición de escuchar. Escuchar a Dios, escuchar a las personas, escuchar correcciones, escuchar verdades incómodas. La soberbia tapa los oídos para preservar la ilusión de perfección. La humildad los abre para preservar la vida. Cada caída registrada en la Biblia comienza con alguien que dejó de oír. Cada restauración verdadera comienza con alguien que volvió a escuchar. Escuchar es más que captar palabras, es permitir que ellas nos formen. La persona humilde no reacciona a las advertencias como ataque, sino como cuidado. El cuarto paso es la práctica diaria de la humildad. La humildad no es un sentimiento, sino una disciplina. Son elecciones concretas. Pedir perdón cuando sea necesario, agradecer cuando se es bendecido, servir cuando se podría ser servido, reconocer errores antes de que se conviertan en historias, poner límites antes de que se conviertan en murallas. La humildad se construye en actos pequeños que mantienen el corazón en el lugar correcto. No es algo que se conquista de una vez, sino algo que se practica todos los días, como quien limpia una casa constantemente para evitar que el polvo se acumule. El quinto paso es la conciencia de dependencia espiritual. La soberbia siempre intenta convencer al individuo de que merece sus propios resultados, merece sus conquistas, merece sus dones. La humildad devuelve cada victoria al lugar correcto. Es esta postura la que impide que el corazón se engrandezca. La dependencia no disminuye a la persona, la protege. Es el reconocimiento de que todo lo que realmente tiene significado en la vida viene de Dios. Y cuando esta conciencia se vuelve permanente, la soberbia pierde fuerza, pierde espacio, pierde suelo para crecer. El antídoto final es entender que nadie vence la soberbia de una vez. Ella regresa, sutil, silenciosa, renovada. Por eso la vigilancia necesita ser continua. La humildad es una puerta que debe ser guardada día tras día. Cada vez que el corazón empieza a exaltarse, es necesario volver a los pasos que impiden la caída, quebrantarse, reconocer límites, escuchar, practicar la humildad, depender de Dios. La soberbia crece en el silencio, pero la humildad florece en las decisiones. Al final,
el antídoto no es un método, sino una postura. No es una técnica, sino un camino. La soberbia se construye sobre la falsa convicción de grandeza, la humildad se construye sobre la verdad de la dependencia. La soberbia promete libertad, pero esclaviza, la humildad parece pequeña, pero libera. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y la gracia es todo lo que alguien realmente necesita para reconstruir lo que la soberbia destruyó. La soberbia nace en lo invisible. Y, por esa razón, el antídoto también necesita nacer en lo invisible. No existe un discurso lo suficientemente fuerte, ni una fuerza de voluntad lo bastante intensa, que logre quebrar la soberbia por medios humanos. El corazón humano no puede vencer el orgullo con orgullo. No se cura combatiéndose a sí mismo con las mismas armas que lo enferman. La cura de la soberbia viene de otra dirección. Viene de la postura interior que abre espacio para la acción divina. Viene de la decisión de descender para que Dios pueda levantar. Viene de la elección consciente de permitir que la verdad entre, incluso cuando humilla, quiebra y confronta. El primer paso es el quebrantamiento. No es autopunición, no es humillación teatral, no es discurso. Quebrantamiento es admitir delante de Dios aquello que la soberbia impide admitir delante de otros. Es renunciar a las justificaciones, a los disfraces, a las narrativas que intentan proteger el ego. Es permitir que Dios vea aquello que ya sabe, pero que nosotros resistimos reconocer. El quebrantamiento es el punto donde el corazón deja de luchar contra Dios. Es donde la resistencia termina y la restauración comienza. Ninguna cura empieza sin este paso silencioso. El segundo paso es el reconocimiento de límites. La soberbia crece cuando el individuo cree que ya no tiene nada que aprender, que ajustar o que revisar. Por eso, el antídoto incluye recuperar la conciencia de la propia fragilidad, no como baja autoestima, sino como realismo espiritual. La humildad no consiste en pensar mal de uno mismo, sino en entender que nadie es autosuficiente. Fue esta conciencia la que hizo que hombres bíblicos permanecieran de pie mientras otros, más brillantes y más talentosos, cayeron. Saber que se tienen límites es lo que impide que alguien los cruce de manera inconsecuente. El tercer paso es la disposición de escuchar. Escuchar a Dios, escuchar a las personas, escuchar correcciones, escuchar verdades incómodas. La soberbia tapa los oídos para preservar la ilusión de perfección. La humildad los abre para preservar la vida. Cada caída registrada en la Biblia comienza con alguien que dejó de oír. Cada restauración verdadera comienza con alguien que volvió a escuchar. Escuchar es más que captar palabras, es permitir que ellas nos formen. La persona humilde no reacciona a las advertencias como ataque, sino como cuidado. El cuarto paso es la práctica diaria de la humildad. La humildad no es un sentimiento, sino una disciplina. Son elecciones concretas. Pedir perdón cuando sea necesario, agradecer cuando se es bendecido, servir cuando se podría ser servido, reconocer errores antes de que se conviertan en historias, poner límites antes de que se conviertan en murallas. La humildad se construye en actos pequeños que mantienen el corazón en el lugar correcto. No es algo que se conquista de una vez, sino algo que se practica todos los días, como quien limpia una casa constantemente para evitar que el polvo se acumule. El quinto paso es la conciencia de dependencia espiritual. La soberbia siempre intenta convencer al individuo de que merece sus propios resultados, merece sus conquistas, merece sus dones. La humildad devuelve cada victoria al lugar correcto. Es esta postura la que impide que el corazón se engrandezca. La dependencia no disminuye a la persona, la protege. Es el reconocimiento de que todo lo que realmente tiene significado en la vida viene de Dios. Y cuando esta conciencia se vuelve permanente, la soberbia pierde fuerza, pierde espacio, pierde suelo para crecer. El antídoto final es entender que nadie vence la soberbia de una vez. Ella regresa, sutil, silenciosa, renovada. Por eso la vigilancia necesita ser continua. La humildad es una puerta que debe ser guardada día tras día. Cada vez que el corazón empieza a exaltarse, es necesario volver a los pasos que impiden la caída, quebrantarse, reconocer límites, escuchar, practicar la humildad, depender de Dios. La soberbia crece en el silencio, pero la humildad florece en las decisiones. Al final, el antídoto no es un método, sino una postura. No es una técnica, sino un camino. La soberbia se construye sobre la falsa convicción de grandeza, la humildad se construye sobre la verdad de la dependencia. La soberbia promete libertad, pero esclaviza, la humildad parece pequeña, pero libera. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y la gracia es todo lo que alguien realmente necesita para reconstruir lo que la soberbia destruyó.